¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta transmisión que hacemos a través de la página de Facebook de Negocios en tu Mundo y la Corporación para Investigaciones Biológicas CIF. Vamos a hablar sobre reactivación segura de la economía durante la temporada navideña, estado actual de la pandemia y perspectivas 2021. Así que en este momento les voy a contar quiénes son las personas con las que vamos a estar. Juan Pablo Hernández Ortiz, él es el director del laboratorio genónimo One Health. Vamos a estar con la doctora María Angélica Maya, infectóloga del Hospital San Vicente Fundación. De igual manera vamos a estar con Carlos Morales, ejecutivo de cuenta integral de Icontec, y con Carlos Londoño, director de operaciones de suministros integrales. También vamos a tener la intervención de la doctora Gloria Nanclares de la CIF, quien hablará sobre terapias alternativas para el foro. Hay que contar que en vista de que cada vez se hace menos énfasis en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y de cara a que es estrictamente necesario poder continuar con la reactivación económica, sobre todo ahora que viene la temporada navideña, por el bienestar económico y emocional de la población, se considera la realización de este foro, dirigido a empresarios, empleadores y comerciantes para incentivar la responsabilidad individual en el cuidado colectivo ante el incremento de la curva de contagio del COVID-19. Este foro es organizado por Suministros Integrales y cuenta con la invitación y con el apoyo de la Corporación para Investigaciones Biológicas, CIB. Les recuerdo que el objetivo es que los empresarios, empleadores y comerciantes conozcan el panorama actual de la situación salud, reconozcan la importancia de las medidas de bioseguridad y también que sean promotores de las mismas en su círculo de acción. Crear conciencia colectiva de que la prevención es fundamental para evitar una nueva cuarentena. Así que me da mucho gusto darle la bienvenida al director general de la CIP, Jaime Andrés Cano Salazar, que es director en filosofía, PhD Ciencia y Tecnología Agraria y Alimentaria en España, maestría en gestión de la innovación tecnológica, cooperación y desarrollo de la Regional Colombia, también máster en sistemas de investigación agroalimentaria España, y el doctor Jaime Andrés Cano nos va a dar unas palabras de bienvenida. Así que voy a darle la bienvenida. Recuerde que él hace parte de la Corporación de Investigaciones Biológicas. Jaime Andrés Cano, bienvenido y estamos muy atentos al saludo y a las palabras iniciales de apertura de este foro. Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos, ver caras de amigos y personas muy cercanas. A Carlos quería darle las gracias por esta iniciativa. Creo que el ejercicio universidad-empresa-estado se tiene que ver de alguna manera identificado en las realidades de lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que el tema de la pandemia, más que cualquier otro escenario, nos permite unirnos y fortalecernos desde... ¿Cómo? Ya está prendido. Está prendido. ¿Me escuchan? Yo no te escucho a ti. Listo. Yo particularmente quiero darle las gracias a, como les decía, a Carlos por acercarse a la corporación, a Juan Pablo por ser en realidad una de las personas que está tras bambalinas desde la parte académica acompañando la gobernación, de lo mismo que María Angélica. Son personas muy importantes para el ejercicio que está sucediendo en la pandemia, para el departamento y para el municipio. La idea de este escenario era encontrarnos, poder decirle justamente cuál es la realidad de la situación a los empresarios, a la academia, a la ciudad, al departamento, mostrarles un poco que la empresa también está de la mano del ejercicio que ustedes quieran hacer para que de una forma segura podamos pasar las fiestas, para garantizar de alguna manera que tengamos seguridad en lo que viene para el otro año y que los ejercicios que se vengan haciendo sean bastante disciplinados para que el ejercicio de la pandemia no tenga nuevos picos y tengamos dificultades de cara al 2021. Les agradezco a todos ustedes. De antemano les quiero desear una feliz Navidad, mucha salud con las familias este fin de año. Sé que no van a ser encuentros grandes y creo que nosotros tendremos que ser ejemplo para garantizar que tengamos salud y vida para el otro año y continuar dando la batalla y acompañando en estos procesos. Entonces, a ti, Juan Carlos, muchas gracias por mediar este escenario, a Carlos Londoño por sembrar la semilla de que esto inicia, a los expertos que tenemos en este momento en la mesa que nos están acompañando y sepan lo que desde la corporación
las puertas están abiertas para cualquier tipo de necesidad que tengan o cualquier servicio que podamos prestar. Un abrazo muy grande, de nuevo una feliz Navidad para todos y espero que esto sea un espacio que nos permita a todos retroalimentarnos mucho de lo que está pasando en realidad, muy alejados desde el ojo de la política y desde las corresponsabilidades que hayan desde el sector económico. Pues a todos muchísimas gracias. A usted muchísimas gracias por participar, además por ser copartícipe y por invitar a la gente a que participe en este foro, por unirse a esta iniciativa que inicialmente nos llegó a través de suministros integrales. Y para mí también es un gusto presentarles a nuestro siguiente invitado. Primero lo voy a mostrar por acá, a través de la pantalla, para que lo puedan ver también. Acá se trata del doctor Juan Pablo Hernández. Él es director del Laboratorio Genómico One Health. Les voy a contar antes que la dinámica para nuestro foro va a ser que cada uno de ellos va a tener una intervención aproximada de unos 10 minutos, y ya a partir de ahí, la idea es que cuando ya terminen nuestros 5 invitados, ya podamos atender las preguntas de algunos periodistas que están conectados dentro de esta transmisión de Zoom y también de la gente que está viendo la transmisión a través de Facebook Live y que también seguramente tiene preguntas para nuestros panelistas, así que esperamos ahí que nos formulen las preguntas y ya en esa parte inicial las vamos a hacer. Así que, doctor Juan Pablo Hernández, es un gusto tenerlo por acá con nosotros como autoridad en el tema y bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la CIP pues, por esta invitación, a Carlos por apoyar y por empujar este tipo de foros. Varias cosas que quiero resaltar. Yo creo que hay que ser muy conciso y muy puntual en lo que queremos hacer. Lo primero es lo que tú dijiste, resaltar N mil veces, el virus no se ha ido, el virus sigue con nosotros. Estamos en un túnel largo y háganse de cuenta que las noticias de las últimas semanas y hoy significa que estamos apenas en la mitad del túnel. Tenemos una luz al final del túnel, pero no estamos cerca del final. Entonces hay que resaltar varias cosas hoy en día, hoy diciembre, en Medellín, en Antioquia, en Colombia. La primera es, hemos hecho un esfuerzo de un año, un esfuerzo muy difícil, todo el mundo ha sacrificado, la economía se ha sacrificado, el país se ha sacrificado, nuestra vida cotidiana, nuestros abrazos, estar con nuestras familias, hacer deporte, todo lo hemos sacrificado y ese sacrificio lo tenemos que guardar. Eso es algo que entre todos ahorramos y ahora que llega diciembre y que nos dicen mensajes sobre las vacunas y que vemos como la luz al final del camino, no podemos despilfarrar todo lo que hemos ahorrado. Colombia es un país que está dentro de la región andina, pues todos sabemos, y esa región se ha comportado muy atípicamente en la pandemia. Recuerden que nosotros, después de que la pandemia pasó por Asia, por Europa y se focalizó en América, América Latina, pues por su comportamiento social y por su dinámica económica, donde hay mucha informalidad, generó unas tasas de transmisión mucho más rápidas y mucho más aceleradas que el resto del mundo. Esto hace que en algunas regiones, lastimosamente, tuvimos una alta infección y eso nos costó muchos muertos. En otras regiones como Antioquia hemos sido un poquito más precavidos, hemos tenido como el lazo más en control y hemos tratado de hacer una infección, que hay que infectar a la gente, pero hay que hacer una infección controlada, de tal manera que nunca tengamos colapso hospitalario. Eso nos pone en una situación de ventaja porque tenemos pues un número de fallecidos menor, pero nos pone en una situación crítica que es que ahora tenemos que seguir cuidándonos. No podemos pensar que el virus ya se fue y no podemos pensar que porque la tasa de infección se ha disminuido en velocidad significa que podemos hacer fiestas y no cuidarnos. Entonces, el mensaje y la situación y la perspectiva es que el primer semestre y de pronto los comienzos del segundo semestre del 2021 van a ser iguales al 2020. Vamos a tener que estar restringidos, vamos a tener que tener mucho cuidado y todo tiene que recaer en nosotros, en que nos cuidemos, porque no podemos seguir cerrando la economía. Tenemos que reabrirnos y tenemos que reabrir todos los sectores. Miren que este virus es un virus relativamente simple. Solo con que nos pongamos un tapabocas y nos lavemos las manos, podríamos hacer prevención total del virus. Son dos medidas muy sencillas que podrían hacer que ni siquiera tuviéramos que pensar en una vacuna o en todo este esfuerzo que tuvimos que hacer todo un año. Pero la indisciplina, no apegarnos bien, no usar bien el tapabocas, no lavarnos la mano constantemente,
irnos a un bar, tomar más de la cuenta, entonces desinhibirnos, quitarnos el tapabocas, abrazar a la gente, lo que ha hecho que muchas veces y en muchas situaciones el virus se salga de control y lleguemos a situaciones donde lastimosamente tenemos que hacer medidas generales de cierres. Pero no nos desanimemos, sino que antes animémonos. Hemos ahorrado y tenemos ya eso para hacer. La realidad de las vacunas, que es una noticia muy buena, hoy en particular, la vacuna de Pfizer acaba de recibir ya la aprobación del gobierno de United Kingdom para su distribución en el público general. Es la primera vacuna que ya tiene una aprobación de científicos y de una regulación, de un aspecto regulatorio en un país. Pero miren, esas vacunas son vacunas que tienen un límite de producción mensual. Hay una practicalidad en la fabricación de las vacunas. No podemos hacer 6.000 millones de vacunas en un mes. Pfizer, con toda su producción y con toda su capacidad productiva, solo tiene una capacidad más o menos de hacer entre 100 y 120 millones de dosis al mes. Ahora que reciben la aprobación, ellos arrancan producción y tienen destinado para este año más o menos 50 millones de dosis. Esos 50 millones de dosis van a estar dirigidos a los países del West que hicieron contratos directos con Pfizer. Entonces eso se va para UK, se va para Estados Unidos, se va para algunos países de Europa. La compañía va a seguir produciendo 120, 130 millones de dosis mensuales y las va a empezar a distribuir. Entonces, ¿cuál es la practicalidad del asunto? Que nosotros, bajo el mecanismo COVAX, que es un mecanismo que el gobierno colombiano accedió para tener accesibilidad uniforme de vacunas, esas vacunas nos pueden estar llegando en el segundo semestre y de pronto, a finales del primer semestre del 2021. Y en negociación directa, Colombia todavía no ha podido cerrar ninguno de estos tratos. Entonces las vacunas van a empezar a llegar, pero van a empezar a llegar de manera lenta porque somos muchos, somos 7.000 millones de personas y hay que hacer una vacunación uniforme. Entonces, la realidad es que no es que ya estamos al otro lado, que ya no nos podemos definir porque la vacuna llega en febrero o llega en marzo, ¿no? Las vacunas, si llegan en marzo, van a llegar algunos cientos de miles de vacunas. Y esas vacunas van a estar dirigidas, según los programas de la WHO y del mismo ministerio, a personas en riesgo y a personal de salud. Entonces, poco a poco, a medida que va pasando los meses y las semanas del 2021, vamos a ir subiendo una escalera larga hacia la vacunación generalizada, pero eso se puede demorar todo el 2021 y todo el 2022, lo que significa, una vez más, vamos a hacer fiestas, hagámoslas, hagamos fiestas con tapabocas, hagamos fiestas con lavado de manos constante, distanciémonos en las fiestas, protejamos a los adultos mayores. De pronto, si vamos a hacer novenas, hagamos la mitad de la novena virtual, la otra mitad de la novena la hacemos presencial, respetando las distancias. Si podemos hacer la novena al aire libre, mucho mejor. Si vamos a hacer una fiesta de Navidad, una fiesta de feliz año, tiene que ser las mismas condiciones. Lo más importante es proteger los vulnerables. No podemos tumbar todo lo que hicimos en el 2020. Hicimos un esfuerzo muy costoso y eso es lo más importante. Ahora, recuerden, la legislación colombiana el INVIMA se apega a la regulación del FDA. El FDA aún no ha dado ninguna aprobación, ni la vacuna de Moderna ni de la vacuna de Pfizer. Estamos confiados que estas compañías, que son unas compañías muy serias, pasen todos sus protocolos en las próximas semanas y la revisión minuciosa que hacen los investigadores de NIH y la FDA, pues van a determinar que estas vacunas sí se pueden utilizar en Estados Unidos. Entonces vamos a esperar que la segunda semana o la tercera semana de diciembre ya logremos ese gran goal, ese gran hito de que la vacuna sea aprobada por la FDA para empezar a pensar en que sí van a llegar las vacunas y nos las vamos a empezar a poner. Pero no estamos listos, o sea, hay una practicalidad en el asunto. Los límites de productividad, la logística de distribución, la logística de poner las vacunas en todo el territorio. Entonces, tengamos calma. Yo sé que todos estamos cansados, yo sé que el COVID nos ha dado duro, nos cambió las vidas, pero hagamos un esfuerzo un poco más. Son unos 6 meses, 9 meses de esfuerzo para poder lograr hacer ese objetivo y es que nos infectemos, que logremos esa inmunidad, bien sea por infección o por vacuna, pero sin poner un alto número de muertos.
Doctor Juan Pablo, muchísimas gracias por participar con nosotros en este foro, por presentarnos esa perspectiva sobre el COVID-2019 y sobre todo de cara también al próximo año. Estaba con nosotros aquí en esta primera parte el doctor Juan Pablo Hernández, director del Laboratorio Genómico One Health. Y vamos ahora a presentarles a la doctora María Angélica Mayas. Ella es infectóloga del Hospital San Vicente Fundación y llega a este foro con datos y cifras que también nos ayudan a fortalecer este autocuidado tan necesario en el contexto actual. Así que me da mucho gusto recibir a la doctora María Angélica. Adelante. Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Vamos, yo pues voy a dar mi punto de vista como especialista en enfermedades infecciosas y quisiera empezar pues haciendo alusión a una pregunta que pues si yo no fuera especialista en enfermedades infecciosas me haría, y es ¿qué tanta es la mortalidad por COVID? Porque muchos de quienes están de pronto escuchándonos han tenido o ningún caso de COVID alrededor o COVID leve, donde la gente ha tenido una gripa normal y probablemente, afortunadamente, nadie se les ha muerto. Entonces, quiero contarles que para cuando empezamos este año, nosotros los especialistas por enfermedades infecciosas teníamos muy claro que las enfermedades infecciosas venían bajando de una forma dramática en el mundo como causa de mortalidad. La mayoría de la gente en el mundo se muere es por infarto, no por infecciones. Todas las acciones de salud pública, manejo de antibióticos y ciertas medidas que el mundo ha desarrollado han hecho que las causas de mortalidad por infección hayan disminuido mucho. Sin embargo, la neumonía y la influenza, que es un virus que ataca los pulmones, seguía siendo la cuarta causa de muerte en Colombia, y aún siendo la cuarta causa de muerte y por encima está el accidente cerebrovascular o lo que llamamos el derrame cerebral, la violencia y obviamente pues el infarto. Entonces, así siendo influenza, digamos, una causa importante de muerte, no era algo que viéramos pues todos los días. Pero llega COVID y rápidamente, a partir más o menos de julio, empieza a subir como causa importante de muerte en nuestra población, y hoy en día es la segunda causa de muerte, casi alcanzando el infarto, una cosa que nunca había pasado con una enfermedad infecciosa desde que cada uno de los que estamos hoy presentes está vivo. Eh, entonces, para el día de hoy, pues tendríamos que decirles que el impacto en mortalidad que tiene esta enfermedad, así muchas de las infecciones sean leves, es dramático, y que la cantidad de personas que han muerto por causa de COVID en Colombia es muy, muy por encima de lo que estábamos acostumbrados a tener como causas de muerte por neumonía. Y ya nos aterrábamos de que influenza mataba mucho, pero COVID pues mata mucho más. El hecho de que hoy tengamos 36.934 fallecidos en Colombia es algo exorbitante, que incluso supera las muertes por violencia, algo que no pasaba hace mucho tiempo en nuestro país. Y otro evento importante es que hoy tenemos, por ejemplo, 2.867 pacientes en UCI. Probablemente al principio de este año, si a mí me hubieran dicho que Colombia tenía 2.867 personas acostadas en UCI por una sola patología, pues yo nunca lo hubiese creído. Y en cuanto a mortalidad, pues quiero copiarle una frase que dice mucho Juan Pablo Hernández, y es que aquí nadie ha dejado de poner muertos. Cada día, cada municipio, cada departamento sigue aportando muertos a esta pandemia, lo cual resalta algo que decía Juan Pablo ahorita, es esto no ha acabado. Estamos aquí en medio de una pandemia que está lejos todavía de terminar. Resaltemos entonces que de estas personas que fallecen, tenemos que decir que el promedio de su edad es 74 años. Entonces es cierto que aquellas personas que fallecen están en esa etapa de la vida. Pero ¿qué pasa con los jóvenes? Porque uno podría pensar, bueno, a mí si me da COVID, pues seguramente va a ser una gripa y ya. Lo que estamos viendo es una avalancha de secuelas secundarias e infecciones leves o moderadas. Entonces no es tan sencillo como decir, no, a mí me da COVID, yo tengo una gripa, probablemente porque como yo soy menor de 70 años y no tengo pues ninguna enfermedad adicional, voy a pasarla muy bien. Pues no,
les tengo que contar que las personas quedan con dificultades para pensar, piensan lento, tienen una fatiga corporal muy grande, dificultades para volver a reincorporarse al trabajo, malestar general, dificultades para respirar, dificultades para reincorporarse al deporte que solían hacer. Y así un sinnúmero de secuelas que podría pues mencionarles ampliamente que están llegando a nuestras consultas. Y todo esto tan dramático puede manejarse con los protocolos de bioseguridad. Un conjunto de medidas que lamentablemente solitas cada una no logra contener la infección, pero todas en conjunto sí. Y esas medidas ya las había resaltado Juan Pablo, pero vale la pena repetirlas: lavado de manos, distanciamiento físico, uso de tapabocas, limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, hacer todo lo posible porque las personas con síntomas no vayan a nuestros empleados a trabajar. Solemos decir, no, es que yo lo único que tengo es como un malestarcito en la garganta o simplemente es un dolor de cabeza, pero así empieza el COVID. Entonces, a ese trabajador que hoy viene porque le parece insignificante lo que tiene, probablemente le esté empezando un COVID, y ahí nosotros como empleadores tenemos una responsabilidad muy grande de poder hacer esa encuesta diaria de síntomas y respetar esa norma de que quien tiene síntomas, aunque sean leves, permanezca en casa mientras que se define qué es lo que tiene. Ya entrando entonces en las festividades, esos mismos protocolos de bioseguridad tienen que mantenerse en esta época de diciembre y enero. Aconsejamos tanto que en sus casas, porque la mayoría de las personas puede que no se infecten dentro del área laboral, muy probablemente se están infectando en sus casas y en sus barrios. Entonces, es muy importante que si van a hacer reuniones, todos vayan con mascarilla. Y ahí hay que hacer un punto importante. ¿Qué estamos viendo? La gente sí porta la mascarilla, pero el uso de ella es supremamente inadecuado. Una mascarilla que va por debajo de la nariz, personas que se retiran la mascarilla para poder hablar. Tenemos que entender que la mascarilla es una barrera. Esa barrera impide que las goticas de la otra persona cargadas de virus lleguen hacia mí y que las mías lleguen a la otra persona. Y esa mayoría de goticas se emiten es cuando yo estoy cantando, cuando estoy hablando. Entonces, si yo me quito la mascarilla en el momento de hablar, o en el momento de gritar o de cantar, pues estoy perdiendo esa barrera de protección. Entonces, una mascarilla no es solamente portarla, sino utilizarla bien, y debe cubrir tanto la nariz como la boca. Y es muy importante mantenerla todo el tiempo. Cuando una persona está en la reunión y se ha quitado la mascarilla, lo que yo debo hacer por protección personal es alejarme de ella. Y ahí es donde hablamos de esa distancia de 2 metros. Entonces, si una persona está en una reunión conmigo y se retira su mascarilla, yo por protección, mi reflejo inicial debe ser alejarme, porque esa persona puede estar infectada. Y ahí viene uno de esos puntos bien importantes de este virus. Más o menos, no se sabe bien, pero calculamos que entre el 30 al 80% de las personas que están infectadas están asintomáticas, escúchenlo bien, sin ningún síntoma, o están presintomáticas. Es decir, en los 2 días siguientes les van a empezar los síntomas. Entonces, es muy común en las empresas que hemos visto que hacen reuniones, en ese momento se sienten súper bien, no tienen ningún síntoma, pero al día siguiente les empiezan los síntomas, pero ya estuvieron en una reunión ayer y probablemente infectaron a sus compañeros de trabajo. Entonces, el estar asintomático es lo que yo tengo que evidenciar, como que la persona asintomática también me puede pegar el COVID. Y yo no sé mi cuerpo cómo va a responder ante eso. Nosotros nos cuidamos mucho cuando vemos a la otra persona muy enferma, pero cuando el otro está muy aliviado, sentimos que nos podemos retirar nuestra mascarilla, que podemos dejar de utilizar la higiene de manos, y ahí es donde entonces tenemos esos problemas fatales que llevan a que nos infectemos. Entonces, dejemos de pensar que la solución ya llegó, empecemos a pensar que, como ya lo hemos venido diciendo, que la solución está en nuestras manos, que esto que hemos aprendido durante este año, ya gracias a Dios llegó diciembre después de 10 meses de estar hablando de COVID, porque estamos más preparados, hemos escuchado esta cantaleta muchas veces, y ya lo que sigue es que cada uno tome conciencia y viva las medidas como si le estuvieran haciendo el mejor examen de su vida. Bueno, muchísimas gracias a la doctora María Angélica Maya, que es infectóloga del Hospital San Vicente Fundación, por entregarnos estos conceptos que son tan importantes para que los tengamos en cuenta
a la hora del autocuidado. Y voy a recibir entonces para su intervención también de 10 minutos a Carlos Morales, que es ejecutivo de cuenta integral de Icontec, y nos va a hablar sobre un nuevo servicio que además tiene Icontec, que nos parece bien interesante que los empresarios y emprendedores lo conozcamos, que es el de certificación en operaciones bioseguras. Así que, Carlos, bienvenido a este foro y cuéntanos de qué se trata este tema. Bueno, de antemano agradecerles por el espacio, tanto a la Corporación de Investigaciones Biológicas como a Suministros Integrales, pues, como por la oportunidad por presentarles los servicios que venimos desarrollando desde Icontec. Voy a hacer una presentación. Denme un segundo, por favor, que nos habiliten la función de compartir pantalla. En un minuto, por favor. No, no, todavía no me lo han dado acceso. No te escucho, Juan, Jaime. Ya, perfecto. Listo, si quieres nos puedes ir contando también, Ya por exacto, acá, sobre el tema. ya Ok, estamos por correcto. acá, denme un segundo. La presentación y ya la tengo por acá. Bueno, entonces en materia de bioseguridad, pues básicamente Icontec, voy a contar un poquitico de Icontec, cambio de imagen, huella de confianza ahorita denme un segundo. Nuestro eslogan. El instituto fue creado básicamente en 1963 con un objetivo fundamental y fue ser el organismo nacional de normalización en Colombia, único ente privado a nivel mundial con esta actividad. Generalmente son actividades desarrolladas por los gobiernos. Hoy desde el instituto pues es una actividad que venimos desarrollando como un organismo privado sin ánimo de lucro. Nuestras áreas de trabajo, básicamente nuestro objetivo fundamental es el tema de normalización en el país. Elaboramos normas, cerca de 6.500 normas vigentes hoy en el país. Tenemos nuestro laboratorio de equipos de metrología, formamos, evaluación de la conformidad, básicamente auditamos y tenemos un área específica, todo el tema de cooperación y proyectos especiales, donde básicamente trabajamos de acuerdo a las necesidades y expectativas que se tengan con el cliente. Somos una empresa colombiana que se atiende básicamente desde 5 regionales en el país, ¿cierto? Donde damos cobertura a toda Colombia, con presencia básicamente en América Latina. Cerca de 15 países hoy ya contamos con oficinas propias o con representaciones comerciales donde presentamos o desarrollamos los servicios que venimos desarrollando desde Icontec. Nuestros servicios especializados con relación al COVID, pues básicamente cuando arranca todo este tema en marzo, por solicitud del Gobierno Nacional, traemos cerca de 110 normas muy relacionadas a temas específicos de dispositivos médicos, bioseguridad, continuidad del negocio, métodos de ensayo, equipos de protección y seguridad, servicios de apoyo y atención a pacientes, infraestructura y dotación y productos de desinfección. Dentro de esos 110, 140 normas que trajimos, pues básicamente se apoyó el gobierno para generar todas las resoluciones y decretos que se generaron a partir de esto, ¿cierto? Nuestro aporte a la sociedad, pues básicamente fue traer todo este tema de normalización al país, apoyar todo el tema de investigaciones con la normatividad que existía en el mundo con relación a temas de respiradores mecánicos y dispositivos médicos. Y adicionalmente, pues apoyar, como lo mencionaba hace un instante, el gobierno nacional y todos sus ministerios en el apoyo a la emergencia, ¿cierto? Que es un protocolo de bioseguridad, pues básicamente es un conjunto de medidas para mitigar y controlar, eh, evitando la propagación y realizar un adecuado manejo pues, de lo que se viene desarrollando en materia de la pandemia. Para Colombia sale el decreto 539 de 2020, donde establece pues básicamente la adopción de medidas de bioseguridad para mitigar y evitar la propagación de la pandemia. Se apoya la resolución 666 de 2020, que básicamente establece como la adopción de los protocolos de bioseguridad que debían asumir todas las actividades económicas, todas las organizaciones, en función de qué, en función de propender por evitar la propagación de la pandemia, pero y adicionalmente generar como una cultura en las organizaciones en esta materia, ¿cierto?
A partir de la resolución 666 empiezan, que está muy enfocada básicamente a todos los sectores de la economía, desde el tema de alimentos, construcción, servicios, educación, transporte, establecimientos comerciales, para absolutamente todo, empiezan a desarrollarse también unos protocolos que aplican única y exclusivamente para cada uno de los sectores. Entonces vemos, por ejemplo, creo que es la resolución 1573 que apoya para el sector educativo, donde ya se da como una profundización adicional al sector de acuerdo a las necesidades y particularidades que se tengan allí, ¿cierto? Desde Icontec básicamente desarrollamos dos servicios, uno orientado al sello de certificación, sale Operaciones Bioseguras, que aplica directamente para todos los sectores de la economía, y en conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio, pues sale Check-in certificado, muy orientado directamente al sector turismo y a toda la cadena de suministro de este sector en particular. Operaciones Bioseguras hoy atendido desde Icontec, Check-in certificado, un sello que sale por el Ministerio de Industria y Comercio, pero básicamente es un sello que también tiene acreditación de la ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ¿cierto? Y adicional a esto, pues hicimos todo un tema de capacitaciones muy orientadas al tema de continuidad del negocio, de cómo desarrollar los protocolos en las diferentes organizaciones en el país y cómo apoyarles para continuar en este aspecto, ¿cierto? Básicamente el sello de certificación es un sello que nos entrega este sello. Lo que se evalúa con el sello es la verificación, implementación y aplicación de los sistemática de los protocolos de bioseguridad con un objetivo fundamental, y es minimizar el riesgo de todas las partes interesadas en una organización, tanto de mis trabajadores como de mis clientes, mis visitantes y mis proveedores, ¿correcto? ¿Qué nos aporta este sello? Básicamente seguridad, al confirmar el uso por parte de las organizaciones de buenas prácticas para atender con base en sus protocolos de bioseguridad en lo que estamos viviendo. Minimizar el riesgo de la propagación de la pandemia por fallas en la definición o implementación de los protocolos. Genera confianza, básicamente el fin fundamental, y yo digo, este es como el fuerte del sello y de la garantía que genera Icontec, que básicamente generar confianza a todas las partes interesadas, buscando que contribuir a la recuperación y la reactivación de los negocios y mejorar la reputación al demostrar objetivamente que los compromisos de la organización pues están buscando evitar los contagios de la pandemia. Este es un servicio que se genera en tres partes o en tres pasos. Primero se hace una evaluación remota de ese protocolo que esté alineado directamente con todo lo que se viene manejando en materia de seguridad y salud en el trabajo al interior de la organización. Posterior a esto, el equipo auditor hace una evaluación remota de este protocolo, identificando de forma remota si efectivamente lo están llevando a cabo. Y por último, una visita en sitio donde ya nos permite constatar que efectivamente esos protocolos que dijimos haber implementado, efectivamente los estamos desarrollando al interior de las organizaciones. El ciclo de certificación el ciclo de este certificado básicamente es por 2 años. El certificado se otorga en primera instancia. Generalmente los periodos de la certificación son otorgamiento, al año siguiente seguimiento, posteriormente al año siguiente otro seguimiento. Con este sello en particular, tenemos una evaluación extraordinaria en todas las organizaciones. Lo que hacemos es una revisión entre más o menos a los 6 meses después de otorgado este certificado, que efectivamente la organización en materia de sus protocolos pues se sigan trabajando de la misma forma como fueron otorgados o tengan acciones para mejorar en materia de bioseguridad. Se hace un seguimiento anual y se genera de esa forma como el sello. Y en temas de formación, pues tenemos formaciones muy orientadas a temas de bioseguridad, pero también como por ejemplo en servicios hoteleros, perdón, en cadenas de abastecimiento, en tiendas y supermercados, muy orientadas a temas de bioseguridad, pero adicionalmente como en temas de fortalecimiento de la organización, cómo podemos gestionar la crisis, cómo puedo atender lo que se viene ocurriendo, cómo puedo fortalecer mi organización y apoyarla desde el tema normativo. Básicamente nuestra marca, nuestro eslogan, huella de confianza, busca y propende por fortalecer las organizaciones en materia de bioseguridad.
algunas de los mensajes que se vienen desarrollando hoy en muchas de las organizaciones que en este periodo de tiempo, esto es un sello que arranca hace aproximadamente unos 5 meses, pero que ha tenido un incremento y una actividad muy fuerte porque lo que estamos buscando pues básicamente es generar confianza a todas las partes interesadas. Vemos cómo lo están utilizando hoy las organizaciones, dónde lo están utilizando, en los espacios, en los turnos, ¿cierto? En volantes que se están entregando para todas las organizaciones. Algunas de las organizaciones que hoy se encuentran certificadas, tanto en check-in certificado como en operaciones seguras. Tenemos a Bianca, tenemos el Transmicable en Bogotá, Viva Air también certificado, de las primeras certificadas en el país. El aeropuerto de Cali, muchísimos centros comerciales hoy certificados, pero tenemos Jardín Plaza en Cali, en Cúcuta, algunas organizaciones como Concrenorte, otras organizaciones como Jumbo, todo Jumbo, Easy, todas estas organizaciones hoy ya se encuentran certificadas. Grupo Éxito acaba de salir certificado con Carullas y con todas estas organizaciones certificadas hace no más de 2, 3 días. Universidad de AFID, hace la primera universidad a nivel nacional certificada en materia de bioseguridad, certificada hace 15 días. Entonces es un servicio que hoy busca generar confianza, generar tranquilidad, transparencia y desde Icontec poder aportar a la reactivación económica. Desde Icontec agradecerles, de verdad que es un placer estar por acá y en lo que les podamos aportar estamos para servirles. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Carlos Morales, ejecutivo de cuenta integral de Icontec, que nos contó sobre este tema de cómo esa entidad emite certificaciones en operaciones bioseguras. Y me da mucho gusto recibir acá también al anfitrión del foro, además el de la idea de que desde Suministros Integrales se liderara este foro, sobre todo pensando en que haya una reactivación económica muy segura de cara a la Navidad, a la temporada decembrina. Y por eso para mí es un gusto recibir a Carlos Londoño, director de operaciones de Suministros Integrales, que nos va a hablar sobre el tema de ese panorama internacional, cómo de manera biosegura se han hecho algunas reactivaciones en diferentes países referentes y su posición como un líder en la industria. Bienvenido, Carlos Londoño, a este foro. Don Juan Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por gestionar el foro, a la CIP, a Juan Pablo y a todos los invitados por participar. Suministros Integrales es una compañía de 30 años dedicada a la limpieza y desinfección. Somos la primera compañía que logramos desarrollar el primer producto demostrado científicamente con tiempos de 60 segundos frente al SARS-CoV-2. Hoy les voy a contar un poco de casos de éxito y la presentación tiene como eje principal la palabra puede. Y vamos a ver la importancia de esta palabra en diferentes ámbitos. Voy a empezar a hablar de la economía mundial, de un país al cual admiramos muchísimo por la gestión que ha hecho en esta operación. Y al final esperamos presentar herramientas prácticas para la empresa, para los negocios y también para las familias. Entonces voy a arrancar con la presentación. Permiso, les proyecto. Bueno, voy a hablar de Taiwán. Vamos a mirar este país. Es un país que está a 180 kilómetros de China, que tiene un tráfico aéreo, la ruta internacional con mayor tráfico a nivel mundial, 5.800.000 personas se trasladan entre ambas naciones. Este es el logo de una campaña que Taiwán lanzó, que dice, Taiwán puede ayudar. Y me tomo esa palabra, puede, porque va a ser la transversal. Taiwán, bueno, voy a presentarles primero un poquito las proyecciones de la economía mundial según el Departamento de la Unidad de Inteligencia de Economist. Se proyecta un decrecimiento de la economía mundial del 5%. Vemos puede haber una excelente reactivación para el 2021 y se ven las diferentes regiones. Vuelve la palabra puede. ¿De qué va a depender ese puede? De la disciplina de cada uno de nosotros, del trabajo que hagamos como familia, como empresas, como proveedores de servicios, para brindar herramientas de bioseguridad. Esto es un poco la foto de lo que está pasando hoy. Ahí resalto a Taiwán. Veamos la realidad de lo que puede ser el cierre del 2020. Vemos a Taiwán, lo resalto en la circunferencia,
en abril, mayo, el Fondo Monetario Internacional proyectaba un crecimiento de 0 para Taiwán. Taiwán dijo, no, nosotros podemos y vamos a crecer. Proyectan un crecimiento del 2.5 para este año. Y veamos la realidad de lo que puede ser el 2021 económicamente. Un crecimiento importante a nivel mundial. Aquí hay un tema muy importante y vuelve la palabra puede. Y aquí viene algo que desde el origen de la pandemia ha sido un conflicto. Y yo creo que hoy, desde los números y desde la propuesta que hacemos, se puede analizar y vamos a llegar a una conclusión que realmente no existe conflicto. Se ha propuesto de la salud o la economía. Nosotros tenemos la certeza que a través del cuidado de la salud, estas proyecciones que se presentan para el 2021 se pueden lograr. Pero no son dos cosas aisladas, son cosas complementarias que trabajar muy fuerte en una nos va a traer los beneficios en la otra. Entonces no hay tal disruptiva entre la salud o la economía. Y lo vamos a ver con en este ejemplo práctico. ¿Por qué Taiwán? Taiwán es un país de 23.57 millones de habitantes. Esta información es tomada del New York Times, actualizada al día de hoy. Total casos, 679. Total fallecimientos, 7. Yo diría, lograron hacer la contención, es cierto, pero tuvieron la palabra puede como un transversal de prevención. Vemos el 6 de enero, salen estas dos informaciones. Ellos tuvieron un brote muy fuerte de SARS y venían preparándose desde hacía muchos años para un posible siguiente brote. Ellos identifican que en Wuhan hay un brote de neumonía. Se comunican con sus pares en China y ellos les dicen, mire, no se ha identificado que se contagie de humano a humano, pero puede estar pasando. Ok, se toma la palabra puede, inmediatamente activan todos los protocolos de bioseguridad de los cuales ya se estaban preparando. Entonces la prevención y esa palabra puede activa de forma anticipada y nos damos cuenta que son la primera institución de acercarse a la Organización Mundial de la Salud a hacer una alerta de que algo estaba pasando. Pero ya después vemos el 19 de febrero, cuando ya llegamos y miramos y vemos lo que ellos comparten y comunican, es muy simple. Distanciamiento social, limpieza de superficies de contacto, como decía ahora la doctora del San Vicente, desinfectar las áreas de trabajo, en el transporte público, hacer la limpieza y desinfección de los puntos de contacto de forma repetitiva. ¿Por qué? Como lo dice la CDC de Atlanta, el coronavirus puede ser contagiado por contacto cuando llevamos las manos a una superficie contaminada y nos la llevamos a nuestra boca, nariz o ojos. Normalmente el tapabocas es un restrictor para el contacto con la boca y la nariz, sin embargo los ojos están expuestos. Entonces esa palabra puede vuelve a ser un jugador importantísimo. Lugares públicos, vamos a verlo más adelante, centros donde hay grandes reuniones. Entonces, también identifican un tema de lugares donde haya baja circulación de aire. Entonces, ahora que miremos temas prácticos, nos vamos a dar cuenta que son cosas simples. Como decía el doctor Juan Pablo, ahora, si vas a hacer una reunión y tienes un balcón, hazla en el balcón. No la hagas en un lugar confinado de tu casa. Después, ya tenemos el 4 de marzo y hacen ya el anuncio de las medidas formales. Estamos hablando 4 de marzo, ya hablábamos desde el principio, desde el 6 de enero, ellos les sugieren a sus ciudadanos, si van a viajar, donde haya reunión de masas, trate de mantener una limpieza frecuente de manos. Cuando tú no tienes acceso al jabón, pues están sustitutos como el gel antibacterial. También hablaban de las prisiones, ya nosotros, creo que el mundo se ha dado cuenta del impacto en estos centros penitenciarios, también hablaban de los lugares de adultos mayores, donde permanecen un tiempo prolongado, y estamos viendo que estas medidas no son nuevas, o sea, desde muy temprano las conocíamos. Esto es impresionante, o sea, esto es un reportaje del New York Times el 21 de noviembre, la CDC apenas confirmando. Y esto es algo muy importante. El día de ayer estuve en una Eucaristía, una persona mayor de 73 años, se me hace al lado, estábamos haciendo el protocolo de bioseguridad, me hace al lado, yo, señor,
conservemos la distancia. Y me dice, mire, usted tiene tapaboca, yo tengo tapaboca, estamos resueltos. Pues no es así. Si todos tuviéramos un tapabocas N95, de filtración de 95, toda la población, y pudiéramos cambiarlo todos los días, existiría la posibilidad, puede. Pero como podemos saber, en Estados Unidos prohibieron la exportación de tapabocas y el 80% de sus doctores y equipos de atención médico tienen que repetir y volver a reusar los equipos de los tapabocas N95. Entonces no van a llegar al total de la población. Entonces tenemos tapabocas que cubren, que tienen una protección del 80% y algunos que están en protección del 50%. Entonces no es el uso del tapabocas, es el uso del tapabocas combinado con el distanciamiento. Y si adicionalmente de eso tomamos las precauciones de no hacer reuniones y no estar en lugares confinados, pues aumentamos las probabilidades de éxito. Aquí volvemos a mirar un poco. Ya estamos hablando del 21 de noviembre. Solamente hasta el 21 de noviembre salen los lineamientos confirmativos de la CDC de Atlanta. O sea, miren, desde el 6 de enero que Taiwán anuncia que hay una neumonía y que hay un riesgo grande y que puede contagiarse de humano a humano, hasta el 21 de noviembre del 2020 sale este lineamiento contundente de la CDC de Atlanta. Y lo que expresaban, lo expresaban con casos de éxito. Entonces contaban una historia de dos estilistas que atendieron 67, oigan bien, 67 clientes. Y ambas estaban contagiadas con el coronavirus, pero guardaron los protocolos de bioseguridad y haciendo el cerco epidemiológico, esas 67 personas no se contagian. Entonces lo que yo les quiero decir es, señores, mire, no es la disruptiva entre la economía y la salud, no, cuidemos la salud, llevemos los protocolos de bioseguridad para que esas proyecciones del 2021 sean una realidad. Entonces, no es una disruptiva entre ambos. También hay un ejemplo muy importante en el barco Theodore Roosevelt, donde lograron demostrar que el 70% de las personas no se contagiaron gracias al uso de tapabocas. Aquí hay otro tema muy importante. ¿Cuáles son los sectores que mayor empleo generan? Esto es conocido, esto es algo para todos. Servicios de hotelería, turismo, alimentación, restaurantes, cafeterías, construcción. Esta pandemia golpeó muy duro al sector turismo, al sector de restaurantes. Y si vamos a mirar, cuando se miran los lugares de mayor riesgo, los restaurantes son hasta 4 veces más peligrosos que un gimnasio y una tienda de café. Esto es una publicación en la revista Nature. Entonces, tenemos restaurantes, cafeterías y gimnasios con una alta posibilidad de contagio. ¿Cuál es la invitación a todos los empresarios de estos sectores? Hombre, si sabemos que tenemos un alto nivel de riesgo para nuestros clientes y empleados, subamos al máximo el nivel de protocolos. Ya vamos nosotros a los restaurantes y nos damos cuenta que los tapetes están secos, ya no hacen medida de temperatura, ya no te aplican gel en las manos, te aplican productos de desinfección, no, en las mesas, no. Algo muy importante para todos los empresarios del sector de restaurantes, para todas las empresas, hagan una consulta. Todo fabricante de productos de aseo y desinfección deben darnos el dato de cuánto es el tiempo de acción. No es lo mismo un producto que funciona en 60 segundos, uno que funciona en 2 minutos, y como en un caso que nos dimos cuenta de un producto que se comercializa, que tiene una acción en 30 minutos. ¿Qué pasa en 30 minutos? ¿Cuántas personas pueden esperar este tiempo? Entonces, voy a terminar con una pequeña proyección que hacía la CDC de Atlanta, que si el 15% de las personas más utilizaban tapabocas, eso podía significar un 5% de la economía de los Estados Unidos y $1 trillón en crecimiento económico. Entonces, no es la pregunta, la economía o la salud, no es. Enfoquémonos en cumplir los protocolos de bioseguridad que están demostrados que funcionan para que podamos conservar la economía y todas esas proyecciones macroeconómicas y esos estimativos que esperamos que se den, se puedan dar. Creemos que esto es un triatlón. Arrancamos nadando y es el tiempo donde el Estado tiene que avanzar. Luego nos montamos una bicicleta, todos creemos que ya pasó y nos meten un palo en la rueda y salimos volando y tenemos que volver a caminar. Que no nos pongan el palo en la rueda, que podamos seguir a un buen ritmo. Esa es la respuesta, es la salud. Y
Tú puedes proteger a tus colaboradores, clientes y a tu familia. Yo aquí les quiero compartir elementos simples que hemos aplicado en nuestra compañía. Uso de tapabocas, todos lo sabemos, pero combinado con distanciamiento social. Implementación del uso del oxímetro. Todas las personas en nuestra compañía se les hace una medición a la entrada, al mediodía y a la salida. Pantallas de distanciamiento. Hay empresas y lugares y procesos productivos donde deben estar cerca. Ponemos una pantalla de distanciamiento social y un ventilador que retire ese flujo laminar y que retire esos aerosoles que pueden quedar en el aire. Hemos hecho estudios de circulación del aire. Tenemos lugares prohibidos donde solamente puede estar una persona en la compañía, baños, cafetín, cocineta. Tú puedes identificar en tu empresa cuáles son esos lugares, mejorar la circulación del aire, teletrabajo para las empresas que pueden. Y hay algo muy impresionante. En el primer lineamiento que salió de la CDC de Taiwán decía, mire, buena alimentación, ejercicio. En nuestra compañía estamos implementando el uso de equipos para medir la presión arterial y nos llevamos una sorpresa. El 5% de las personas de nuestra compañía estaban sufriendo de presión arterial alta. Entonces, pues les digo, tenemos las herramientas, la ciencia ha avanzado mucho, los protocolos de bioseguridad funcionan. La invitación hoy es, protejan a sus colaboradores, protejan a sus empleados, protejan a sus clientes y protejamos a nuestras familias. Son herramientas muy simples, están en nuestras manos. Muchas gracias, don Juan Carlos, y para todas las personas que están conectadas por el Facebook Live, muchas gracias por la asistencia. Muchísimas gracias a Carlos Londoño, que era nuestro ponente. Él es el director de operaciones de suministros integrales y nos daba un panorama completo sobre casos internacionales en operaciones bioseguras, casos que perfectamente pueden servir de referencia también en nuestro país, unas recomendaciones finales muy potentes para que fomentemos el autocuidado y que ello contribuya a la reactivación económica. Antes de ir con la siguiente invitada, que es la quinta y la de cierre, mi invitación para que quienes están dentro del chat de Zoom, dentro de esta teleconferencia, ahí algunos periodistas vayan preparando sus preguntas para los expositores y también la idea es que quienes quieran preguntar a través del Facebook, pues también nos hagan algunas preguntas y se las podamos pasar a los diferentes panelistas. Entonces, para mí es un gusto saludar en este momento a la doctora Gloria Nanclares. Ella, pues, de cargo tiene el de coordinadora del Fondo Editorial del CIP, de la CIP, y hoy nos viene a hablar sobre terapias alternativas para el COVID. Así que adelante, doctora Gloria, la escuchamos. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Muchas gracias a Suministros Integrales. Y como tú lo dices, hoy no estoy como la coordinadora del Fondo Editorial de la CIP, sino que estoy como la médica especialista en terapias alternativas y estoy en el foro precisamente para hablar sobre las diferentes propuestas terapéuticas que tenemos desde las terapias alternativas y complementarias para el tratamiento del COVID. Dame un momento, yo comparto pantalla. ¿Me confirman si están viendo? Correcto, ahí estamos viendo, doctora Gloria. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de estos temas, de la definición de las terapias alternativas, de los diferentes tipos de terapias, los síntomas frecuentes en la población, cómo podemos prevenir y los tratamientos diferentes de las diferentes terapias. Entonces, comencemos definiendo qué son las terapias alternativas. Y la OMS nos define las terapias alternativas como un conjunto de prácticas de la atención en salud que no forman parte de la tradición ni la medicina convencional de un país y que tampoco están integradas al sistema de salud. Son herramientas terapéuticas que apoyan y complementan los tratamientos convencionales y con los cuales buscamos que los pacientes logren no solo bienestar físico, sino también que logren un bienestar emocional y mental. Dentro de estas terapias, entonces, pues la más ampliamente conocida es la medicina tradicional china, porque es una medicina milenaria, y dentro de estas tenemos la acupuntura, la moxibustión, que es la aplicación de calor, está la auriculoterapia,
hay otras muchas como el masaje tuina, bueno, está la aromaterapia, la homeopatía, la homotoxicología. Dentro de las más energéticas estarán el Reiki, la sintergética, y que se ha hablado mucho además del mindfulness en estos momentos. Bueno, como ya nos lo había mencionado anteriormente la doctora María Angélica Maya, estos son como los principales síntomas. Sabemos que más o menos un 60% de los casos tienen síntomas leves, un 20% pueden llegar incluso a ser asintomáticos y más o menos un 20% sí van a requerir tratamiento hospitalario. Pero por lo general en mi consulta los pacientes tienen estos síntomas. Tienen principalmente fatiga, dolor lumbar, dolor en el cuerpo, dolores de cabeza, muchos presentan pérdida del olfato y del gusto, y una gran mayoría de los pacientes también consultan por ansiedad. Recordemos que este es un virus que afecta también el endotelio, entonces muchas de las secuelas, como también nos lo decía la doctora, son afecciones a nivel del corazón, del cerebro, de los riñones. Entonces, lo que tenemos y queremos prevenir son principalmente todas estas secuelas tan importantes. Y como ya lo hemos dicho todos, la prevención es lo más importante y las medidas básicas de bioseguridad son las que tenemos que seguir aplicando. El uso de la máscara facial correctamente utilizada, lavado frecuente de manos, mantener el distanciamiento social, especialmente en esta época de Navidad en la cual vamos a los centros comerciales, estamos como en aglomeraciones, queremos hacer nuestras reuniones familiares. Entonces, nunca retirarnos el tapabocas, lavado de manos y la limpieza frecuente de superficies, como todos los otros compañeros del foro lo han mencionado. Sin embargo, también promovemos mucho desde las medicinas complementarias los estilos de vida saludable. ¿Y por qué? Porque tenemos que prepararnos de alguna forma y estar lo más saludable posible, que en caso que estemos contagiados por el virus, pues estemos lo más saludables posibles y en balance y en equilibrio. Entonces, tener una dieta saludable, aumentar la ingesta de frutas y verduras, hacer ejercicio todos los días, evitar los alimentos ultraprocesados, evitar los azúcares añadidos, evitar el consumo de cigarrillo, de licor, para lo que les hablé, para que en caso de que nos contagiemos, pues no tengamos unos síntomas tan fuertes y evitemos las secuelas. Bueno, como les comenté, dentro de las terapias alternativas hay un gran abanico de posibilidades en el tratamiento. Uno de los que más se ha escrito últimamente y tenemos muchas publicaciones es sobre acupuntura y COVID. Miren que, por ejemplo, aquí en PubMed simplemente busqué la relación y salen más de 220 artículos escritos. Miren todos estos artículos escritos sobre la aplicación de diferentes técnicas de medicina tradicional china y COVID. ¿Y por qué estos artículos promueven tanto el uso de las terapias alternativas, principalmente las medicinas chinas? Y es porque se ha demostrado que fortalecen el sistema inmune, porque estimulan el flujo sanguíneo, porque logran disminuir la sintomatología rápidamente, es promovida porque es efectiva, porque los efectos secundarios son escasos y porque además son económicas. Igualmente hay publicaciones con el uso de homeopáticos, no hay muchas, son escasas, porque por lo general combinan homeopatía y fitoterapéuticos, que no es lo mismo, pero el uso de la homeopatía también es aconsejado porque son medicamentos naturales, no porque sean naturales quiere decir que son inocuos, pero como son diluciones tan altas, entonces no generan efectos secundarios, no suelen producir reacciones adversas, se pueden utilizar en niños, en pacientes polimedicados y ayudan también a estimular el sistema inmunológico y a disminuir rápidamente los síntomas. Por ejemplo, vemos también que hay publicaciones que
que hablan sobre el tratamiento de la Ayurveda. También hay muchos artículos donde hablan sobre el uso de nutracéuticos, que son todos estos suplementos como el quercetin, que ha demostrado que tiene en otros virus ha demostrado que disminuye la replicación viral, que tiene potencial inmunológico, igual como las vitaminas. La vitamina D ha sido un suplemento que creo que lo hemos escuchado últimamente mucho, pero que hay muchos artículos que dicen que los pacientes donde tienen deficiencias de vitaminas D, los síntomas son más graves y tienen mayores secuelas. Otras vitaminas que desde la medicina funcional, por ejemplo, suministramos, puede ser el zinc, la vitamina C, bueno, hay muchos otros. Finalmente, también es muy importante, y creo que tal vez desde la medicina convencional no se hace mucho énfasis, es que olvidamos a los pacientes que llegan con síntomas de ansiedad, que son muchos. A la consulta externa llegan muchos pacientes con ansiedad, no solo como por todo el estado de la pandemia, sino también porque es un síntoma per se de la infección por COVID. Entonces, en estos pacientes, si es necesario, pues aplicamos muchos de los otros tratamientos que les hablé, de las medicinas tradicionales chinas, homeopatías, bueno, muchos otros, pero también brindémosles a los pacientes las herramientas de decirles, vea, medite, haga yoga, dibuje, de forma que ese exceso de cortisol que tienen los pacientes, que pueden llevarlos a una inmunosupresión, pues no los logre afectar y lleven la infección de una mejor manera. Finalmente, y como todos lo hemos dicho, la mejor manera de enfrentar la pandemia del SARS-CoV-2 y de otras infecciones es definitivamente la prevención. Y las medicinas alternativas y complementarias tienen un papel muy importante y han mostrado resultados muy alentadores en la prevención y tratamiento de esta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Gloria Nanclares por contarnos sobre estas terapias alternativas para la COVID-19. Vamos entonces voy a poner acá los 5 ponentes para que lo recuerden y que ustedes nos digan. Inicialmente vamos a abrir las preguntas para quienes están en el chat de Zoom y luego vamos también a formular algunas preguntas que nos han llegado a través de la transmisión de Facebook Live que estamos haciendo de manera simultánea en la página de la CIP, que a propósito los queremos felicitar por su aniversario, por sus 50 años, y también en la página de Negocios en tu Mundo, de nuestro programa de televisión. Entonces vamos a inicialmente mirar a ver si en la página acá en el Zoom, internamente que tenemos algunos periodistas, alguno de ellos quiera formularle una pregunta para alguno de los ponentes. Así que vamos a darle el paso inicialmente a ellos. Nos cuenta quién es, de qué medio de comunicación y cuál es su pregunta. Recuerden que deben abrir el micrófono, el que vaya a participar, alguno que quiera hacer la intervención, nos hace la pregunta. O si no, entonces, mientras ellos se preparan, nos dicen por ahí por el chat quiénes quieren hablar, voy a trasladarle una pregunta que le hacen para el doctor Juan Pablo Hernández. Dice, ¿qué pasos se deben dar para que una vacuna sea avalada por las autoridades de salud en el ámbito mundial? ¿De qué dependerá que las dosis lleguen pronto a Colombia? Y más o menos qué costo puede tener. Eso es una excelente pregunta. Miren, en un procedimiento clínico y de aprobación de una vacuna, la vacuna tiene varias etapas. La primera etapa es una etapa que se llama la etapa preclínica, en donde en la mayoría de los casos utilizamos modelos animales para hacer una verificación de ese candidato vacunal que se diseñó y que se está utilizando. Cuando esto se aprueba, eso pues escala de un determinado número de especies de animales. Normalmente hacemos experimentos en ratas y después en maíz, en ratones. Después subimos a primates no humanos. Se pasa a las fases clínicas. Las fases clínicas son 3 fases antes de la aprobación, fase 1, 2 y 3, que ustedes pues todo el mundo se ha vuelto experto porque hemos oído esto en las noticias.
En la fase 1 se usan un número pequeño de personas, entre 50 y 100 personas, y lo que se trata en ese estudio es de determinar si la vacuna es segura. En un segundo estudio, que es la fase clínica 2, utilizamos algunos cientos de personas, algunas veces entre 500 a 1000 personas, en donde lo que tratamos de ver es cuál es la dosis adecuada para generar la respuesta inmune. Después pasamos a una fase clínica 3, que es la fase clínica larga. Es una fase en donde se incluyen entre 30.000 y 60.000 personas. Algunas veces hacemos las fases clínicas 3 mucho más grandes, de 100.000, 200.000 personas. Y ahí lo que se trata de hacer es seleccionar países de todos los continentes, de todas las razas, para ver la seguridad, la eficacia de esta vacuna. En ese momento es cuando ya podemos pedir permiso regulatorio para la aprobación de la vacuna, que es lo que hizo Pfizer hace unas semanas en la FDA, en UK, en Europa, y lo que hizo Moderna en FDA y en Europa al principio de esta semana. Cuando llegan a la fase regulatoria es donde normalmente las empresas comienzan el estado productivo de las vacunas. Ahí es donde empiezan a producir las dosis de manera masiva. Pero la vacuna, pero no termina ahí. Cuando ya tenemos aprobación para incluir candidatos o sujetos que no estén dentro de la fase clínica, o sea, para ponerle a todo el mundo la vacuna, entra lo que se llama una fase clínica 4. La fase clínica 4 es que hay una vigilancia constante de estas vacunas en todos los sujetos que la estamos poniendo. Ese proceso que acabo de decir, lo normal es que se demore entre 10 y 15 años. Ahora, obviamente, por la pandemia hubo una aceleración, se permitieron hacer fases sincrónicas, fase 1 y 2 juntas, fase 2, 3 juntas. Se aceleró, obviamente, los tiempos, se aceleraron todos los estudios. Estamos conscientes que la pandemia ya que darle una mano es difícil, pero la fase clínica 4 de todas las vacunas que se hagan, entonces va a ser muy robusta y va a ser muy cuidadosa. Vamos a estar muy vigilantes, la FDA, la WHO va a estar muy vigilante de todos los efectos secundarios que todas estas vacunas que nos tocó hacer a la carrera van a estar en el mercado. Recuerden que los procedimientos, aunque sean rápidos, son muy seguros y tenemos que tener confianza en la vacuna. Estos son procedimientos muy serios, hechos por científicos de alto nivel y que tienen unos intereses muy científicos y muy académicos. Entonces tenemos también que tener confianza en las vacunas porque nos las tenemos que poner. Si no nos ponemos la vacuna, no hacemos nada. Listo. La última pregunta, que es que depende que lleguen las dosis, pues las dosis depende de que sean aprobadas, que el INVIMA, pues como les dije, está muy apegado a la FDA, que me parece una gran opción, y hay que esperar a que se produzcan para que lleguen. Entonces hay que esperar a que lleguen, que vayan llegando poco a poco, porque les dije que hay un procedimiento muy constante y no inmediato de hacer pues 7.000 millones de dosis en un solo sopetón. Bueno, doctor Juan Pablo, a ver, por acá dice Gloria Patricia Cañas, fue cuando la intervención de Carlos Morales dice, muy importante, ya que ese comportamiento es muy común, la mayoría de personas no hacen un uso adecuado del tapabocas. Esa pregunta que le hacían anterior era de Momento Emprendedor, que es de Nicolás Ruiz, que es un periodista que está acá dentro del Zoom. Así que si los demás periodistas que están participando tienen preguntas, pues me dicen ahí por el chat, puede ser que la pongan ahí o ya les habilitamos el micrófono para que la puedan hacer. Y me llega por acá otra pregunta que dice, ¿qué tan ejecutiva puede ser la vacuna, sabiendo que ya hemos visto que se puede repetir y que además se han dado mutaciones? Entonces, esa pregunta para el doctor Juan Pablo Hernández. Miren, eso es una de las cosas más importantes para tener en cuenta cuando uno diseña un candidato vacunal. Miren, recuerden que lo que uno hace en un procedimiento de una vacuna es que uno selecciona un elemento genético o un elemento proteínico que lo que vamos a hacer es mostrárselo al sistema inmune del cuerpo para que el sistema inmune lo mire, aprenda de él y genere los anticuerpos y las células protectoras creyendo que es el virus. O sea, el cuerpo no sabe que lo estamos tratando de engañar. Nosotros cogemos el virus, hacemos una selección de unas partes muy específicas del virus. En este caso, en el SARS-CoV-2 se utiliza la proteína Spike, que es la que casi todos los candidatos vacunales han utilizado, y esa proteína Spike de alguna manera se la presentamos al cuerpo. El cuerpo la ve, la reconoce como algo que es foráneo, aprende, genera anticuerpos y genera una respuesta inmune. Entonces ya después, cuando llega el virus, el cuerpo ya sabe que ya pasó algo por aquí que se parece mucho a él.
entonces ya tiene forma de combatirlo. Las vacunas como si se hicieron en una carrera contra el tiempo. Las primeras vacunas en particular tenían una información de secuencias muy pocas. La primera secuencia del virus se hizo en enero de este año, se publicó en Nature, inmediatamente se sacaron todos los protocolos moleculares para... Y se empezó una vigilancia de esas mutaciones que todo el mundo habla, los virus mutan constantemente. Y cuando las primeras vacunas se diseñaron pues con un portafolio de mutaciones muy poco. Después de un año de pandemia, pues obviamente hoy hay un alto portafolio de mutaciones. Pero afortunadamente el SARS-CoV-2 no es un virus que mute muy rápido. Él muta, pero no muta, por ejemplo, a la misma tasa de mutación que muta la influenza. Entonces, las compañías tratan de prever esas mutaciones y en el candidato vacunal meten información para que la respuesta inmune que se genere trate de cubrir esas mutaciones. Por eso hemos visto que unas vacunas tienen una alta efectividad, como Pfizer y Moderna, que ellos reportan que tiene una efectividad del 90 al 95%, mientras otras vacunas como la de AstraZeneca dice que solo puede tener una eficacia del 70%. Esa pérdida de eficacia se pierde precisamente porque el virus alcanza a mutar y se pierde un poquito la eficacia de la vacuna. Pero miren que Pfizer y Moderna tienen que ser 2 dosis para alcanzar esa protección. Entonces, dependiendo de cómo el cuerpo se comporta, las compañías determinan si es una única dosis o son 2 dosis, porque es una dosis y después una dosis de refuerzo, porque en la primera dosis no alcanzan a la protección mínima, que es 50%. Entonces, ahí es donde uno toma las decisiones de cuántas dosis deben ser y cuánto es la eficiencia o la efectividad de esta vacuna. Eso es una cosa normal. Todas las vacunas que tenemos en el mercado lo hacen. Cuando tenemos los 15 años, 10 años de tiempo de preparación y de estudiar y de rediseñar la vacuna, pues todo se hace de una manera que la eficacia sea más alta. Pero como esto tuvimos un año para hacerla, menos de un año, porque estas gentes tuvieron ya candidatos vacunales por allá en marzo, pues mire que solo tuvimos 3 meses. Entonces obviamente hay un precio que pagar, pero la vacuna, todas las vacunas que están en fase 3 van muy bien, tienen una cobertura mayor del 70%, y una vez más, tenemos que tener confianza en las vacunas y cuando lleguen nos tenemos que vacunar. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo. Vamos a mostrar aquí la imagen del foro. Recuerden que todavía pueden hacer preguntas. Nos quedan unos minutos para que aprovechen al máximo a estas personas que conocen muy bien de la temática de la que estamos hablando en el día de hoy. Y enseguida les voy a presentar, porque por acá está Carlos Morales. Hay una pregunta para Carlos Morales, que es ejecutivo de cuenta integral de Icontec. La pregunta dice: ¿las pequeñas y medianas empresas tienen la posibilidad de obtener el certificado del Icontec? ¿Su costo es accesible? Pregunta para Carlos Morales. Correcto, Juan. Sí, efectivamente, la proporción de empresas pequeñas que han venido obteniendo la certificación es muy alta. Los costos se disminuyen ostensiblemente siendo las empresas grandes a pequeñas, pues siempre van a ser más reducidos. De pronto, si requieren algún tipo de cotización, yo los invito, de pronto, no sé cómo podemos presentarles o regalarles algún correo electrónico para que de pronto puedan enviar la solicitud formal por correo y enviarles de pronto un formulario para conocer de pronto las características de la organización, el número de empleados y a qué acción o qué actividad desarrollan, con el ánimo de tener una cotización acertada de cada organización. Todo depende de qué. Depende básicamente de la actividad económica, del número de empleados que tengamos y la interrelación que tengamos nosotros con todas las partes interesadas. Ahí nos vamos nosotros a revisar clientes, o si es una actividad productiva, o si tienen algún tipo de interrelación, alguna empresa de servicios. Bueno, Carlos, me parece que es importante entonces que nos des ese correo electrónico, que lo digas, pero y también que nuestro equipo del programa Negocio en tu Mundo, alguien del equipo, que lo ponga en las 2 transmisiones de Facebook que tenemos, tanto en la de la CIP como en la de Negocios en tu Mundo. Entonces, yo creo Perfecto. que nos lo dices. ¿Cuál es el correo, Carlos? ccasamorales@icontec.org o seguisao@icontec.org. Cualquiera de los dos los podemos apoyar en cualquier requerimiento. Ok, Yo se los voy a colocar perfecto. por el chat. Listo. Por favor, nos los pones ahí en el chat para que las personas del equipo de nuestra agencia de negocios en tu mundo, pues los pongan también ahí en las 2 transmisiones que tenemos. Vamos a mirar si alguno otro de los periodistas que está conectado aquí en la sala de Zoom tiene alguna pregunta para nuestros
panelistas en el día de hoy. Miremos a ver, nos dicen, simplemente es que habiliten el micrófono y ya también, o nos cuentan por el chat la pregunta y de una vez la trasladamos a quien consideramos que es la persona idónea para responderla. Entonces ahí doy la palabra, voy a dejar aquí un silencio corto para que los periodistas que puedan participar lo puedan hacer. Bueno, muy bien. Me confirma también, voy a estar pendiente aquí del chat por si de pronto hay alguna otra pregunta a través del Facebook. Recuerden que este foro lo hemos organizado a partir de Suministros Integrales, que es una firma que fue la primera que desarrolló un viricida que además tuvo unas pruebas científicas de efectividad en 60 segundos y también con el apoyo de la Corporación para Investigaciones Biológicas de la CIP. Así que a todos ustedes muchísimas gracias. Este video queda en Facebook Live, tanto en la página de la CIP como de Negocios en tu Mundo. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y estén muy pendientes porque vamos a seguir realizando este tipo de actividades que promueven el bienestar de todos. Así que a los participantes, muchísimas gracias. Vamos aquí a mostrar la ICAR de todos para darle el agradecimiento a cada uno de ellos. Vamos a mirar acá, la tenemos. Agradecimiento muy especial al doctor Juan Pablo Hernández, por supuesto a Jaime Cano de la CIP, que también apoyó, que dio el saludo inicial, a la doctora María Angélica Maya, a Carlos Morales de Contec, a Carlos Londoño de Suministros Integrales y a la doctora Gloria Nanclares también de la CIP. A todos ustedes, muchísimas gracias. Carlos, Y damos sí, díganme. Antes de terminar, nos hacen una pregunta por Facebook para Carlos Londoño. Natalia Urrego Yepes pregunta, cuando convierto el Maxonomic en 1 litro de agua en 10, ¿en qué tiempo es la acción? Sí, Maxonomic no solamente funciona con virus, también funciona con hongos y bacterias. Se probó con 2 hongos, 10 bacterias, y tanto puro como cuando conviertes 1 litro en 10, está funcionando en los mismos tiempos. 60 segundos demostrado para el SARS-CoV-2, 15 segundos para 10 tipos de bacterias y 15 segundos para 2 tipos de hongos. Sigue funcionando a la misma velocidad. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Muchas gracias a Daniel Sierra por la intervención para que esta pregunta que nos llegó a través de Facebook no se nos quedara sin respuesta. Ahora sí, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en este foro. Si le gusta, divúlguelo, denle like, hágale el comentario, compártalo con otras personas, porque es información útil para que tengamos una reactivación económica biosegura durante esta Navidad. Que tengan un muy buen día y que tengan una muy buena Navidad. Muchas gracias. Está muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, muchas gracias a todos. Hasta luego, un feliz día. Feliz Hasta Navidad. luego, muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Cuídense mucho. Muchísimas gracias a todos los participantes, a los asistentes, a los colegas periodistas que nos acompañaron. Mil gracias por estar por acá con nosotros. Excelente el foro, buenísimo. Yo creo que esto va a ayudar muchísimo a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Janet. Bueno, entonces nos vamos saliendo por acá. Muchas gracias.